¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a una reseña donde el día de hoy tenemos el auto compacto de la división deportiva de General Motors entre 1995 y 2005. El día de hoy tenemos el Pontiac Sunfire. La historia del Pontiac Sunfire fue corta, pero dejó una huella en el mercado mexicano bastante grande. En un momento donde Chevrolet todavía tenía una gran participación en el segmento de los autos compactos. Al igual que su antecesor, el Sunfire compartía la plataforma con el Cavalier y fueron presentados al unísono en 1995. En ese mismo año llegó el Cavalier a nuestro país, que ya tenía un reconocimiento amplio en el mercado, mientras que la versión de Pontiac llegó por primera vez en 1996 y reemplazaba a las versiones Z24 del Cavalier, pues en general se posicionaba en un escalón superior a la versión de Chevrolet. Aún así, las versiones base 2 o 4 puertas tenían de serie frenos ABS, radio con casetera y dirección hidráulica, aunque montaba rines de acero con tapones. El motor base era un 4 cilindros 2.2 litros de 120 caballos de fuerza que podía tener transmisión manual de 5 velocidades o automática de 3. El nivel más equipado en ese año se denominó Z69 y tenía rines de aleación, equipo eléctrico y motor 2.4 de 150 caballos de fuerza. Las opciones de transmisión eran manual de 5 relaciones o automática de 4 marchas. En 1997 no hubo cambios, pero el equipamiento Z69 se renombró como el Sunfire GT, nombre con el cual se le conocía esa variante en Estados Unidos. Como modelo 98, todas las versiones del Sunfire ofrecían como opción las bolsas de aire delanteras, pero además de eso no cambiaba nada más en cuanto a versiones. Para 1999 el Sunfire agregó una variante equipada con rines de aleación y equipo eléctrico completo, pero con el motor 2.2 y se ofrecía tanto en carrocería sedán o coupé. El tope de gama seguía siendo la variante con el motor 2.4. En el año 2000 tuvo un primer rediseño con nuevas fascias y que para México significó ahora que todos montaban el motor 2.4 de 150 caballos de fuerza. Las versiones ahora eran paquetes que iban desde el A base con rines de acero, sin aire acondicionado y radio AM y FM con casetera, aunque mantenía los frenos ABS. El paquete B agregaba aire acondicionado y seguros eléctricos y estas dos versiones eran en transmisión manual. El paquete E era igual que el B pero con transmisión automática y además añadía un alerón en la cajuela. Agregaba también control de tracción. El nivel L era el equipado con equipo eléctrico completo, reproductor de CD, rines de aleación de 15 pulgadas y transmisión automática. Mientras que por su parte el GT ahora solamente podía ser coupé y agregaba palanca de velocidades y freno forradas en piel, control de tracción, quemacocos, rines de 16 pulgadas, sistema de sonido Monsoon con CD, faros de niebla y bolsas de aire. La transmisión también podía ser automática o manual. Para el modelo 2001 no hubo cambios, pero para el 2002 desapareció el paquete GT. En 2003 tuvo otro rediseño, ahora más profundo, con nuevas luces, fascias e interiores retrabajados, y el motor también cambió ahora por el nuevo Ecotec 2.2 de 140 caballos de fuerza, mientras que las versiones ahora eran base e intermedias, en carrocería sedán y equipado en variantes coupé. En 2004 y los primeros meses del 2005 no hubo cambios, pues en ese año el Sunfire fue reemplazado por el Pontiac G4, del cual por cierto ya tenemos una prueba y pueden ver aquí en la parte superior. Como detalle curioso, aunque en México solamente conocimos el sedán y coupé, en otros mercados también se ofreció una variante convertible de este auto entre 1995 y el año 2000. Tenía prácticamente las mismas opciones que las otras carrocerías, con versiones SE o GT, y el techo de lona era eléctrico. Bien, en el interior de este Sunfire, a pesar de que es la versión GT, la verdad es que en general encontramos un interior bastante básico. Me esperaría, por ejemplo, que los asientos tuvieran un acabado en tela mejor. La verdad es que es una tela muy típica de General Motors de estos años, pero pues también como sin demasiado chiste. Todo es muy gris aquí en el interior. Tenemos ese mismo tipo de tela también en la parte intermedia de la puerta.
y todo lo demás es plástico duro en la mayoría de las partes, uno un poco más suave en el reposabrazos, pero pues que también no es lo más acolchado que hayamos visto, todo en tonos grises. En el tablero, ahí sí en la parte superior es un poquito más suave, todo simulando el vinil, pero en la parte intermedia ya tenemos un plástico que sí es muy muy duro, y fuera de que sea duro, el tacto como que no se siente nada bien, a pesar de que no es rasposo como por ejemplo el de Volkswagen, que también es duro y rasposo. Cae en el otro lado del Spectrum, donde es muy brilloso, como resbaladizo, se siente hueco. No eran los mejores años para los interiores de General Motors, definitivamente. El volante estaba forrado en tacto piel, como detalle de la versión GT, lo mismo que las palancas. Pero fuera de eso no veo muchos más cambios a un Sunfire normal. Digamos, el cuadro de instrumentos, muy típico también de General Motors de los 90 prácticamente. Velocímetro al centro, tacómetro un poco más a la izquierda y medidores de temperatura del refrigerante y de nivel de combustible. No tenemos medidores de presión de aceite o de voltaje de la batería, que esperaríamos a lo mejor en una versión deportiva. Y pues todo lo demás nos los indicaría con luces de emergencia, digamos, en los extremos del tablero. El equipo tampoco me parece que sea muy superior a pues, su hermano, por ejemplo, el Cavalier en una versión equipada. Tenemos vidrios seguros y espejos eléctricos, en donde otra vez vuelve a mostrar un poco su edad, porque a pesar de que los interruptores, por ejemplo, de las ventanillas eléctricas o de los seguros tiene esta forma como muy redondeada de los 2000, que parece que se están prácticamente deshaciendo. El control para los espejos retrovisores eléctricos es una palanquita cuadrada que la verdad es que no se nota tampoco de muy buena hechura. Teníamos luces de niebla delanteras como pues cosa específica de esta versión, un aire acondicionado manual completamente, otra vez un aire acondicionado que ya hemos visto en muchos otros productos de General Motors, con perillas giratorias para velocidad, temperatura, dirección del aire y unos pequeños botoncitos para el aire acondicionado y el desempañador trasero. El radio era otro que ya habíamos visto en otros productos de estos años, como por ejemplo la Pontiac Aztek. Lo mismo como las salidas de aire acondicionado, estas salidas como muy típicas de Pontiac en estos años, que vimos también en el Grand Am, y que si quisiéramos pues podrían ser como un juguetito que estemos girando ahí. Bueno, el diseño estaba bien, o sea, me gusta como la esencia de que simplemente con girarlas podemos tapar el flujo de aire, pero sí la ejecución, como mucho de lo de General Motors de estos años, no estaba tan bien. Espacios de almacenamiento, a pesar de que era un auto nacido como auto familiar, tampoco ofrecía demasiado. En las puertas solamente teníamos un muy pequeño espacio y estaba echado hacia atrás, por lo que, por ejemplo, si estamos sentados aquí, es difícil que accedamos a ese espacio de almacenamiento. Una charolita pequeña para nuestra cartera, tal vez. Por alguna razón siento que estaba hecho más como para los ocupantes traseros. Extraño. En la consola central teníamos una charola grande debajo de nuestros controles del aire acondicionado, ahí digamos que un poquito más práctico, un par de portavasos pequeños, no demasiado configurables eso sí, y en donde ahí podía ir nuestro paquete de fumador, pues para tener nuestro cenicero, porque no había un cenicero como tal integrado en la cabina de este Sunfire. Detalle curioso que también vimos en el Cavalier, teníamos nuestro encendedor muy muy cerca del volante, como que a pesar de que no teníamos un cenicero, General Motors esperaba que los conductores de este auto fumaran bastante, entonces era imperante que tuvieran su encendedor muy a la mano. Y en esta consola central lo otro que encontramos es una pequeña guanterita con unos monederos ahí. Y la guanterita como tal es un espacio para llevar tal vez en la época nuestros cassettes, nuestros CDs, pero poco más. Como también pareciera que fue una moda, teníamos nuestros portavasos traseros integrados en la puerta de esta guanterita, entonces si los ocupantes traseros quisieran llevar bebidas, pues tendríamos que abrirles esta guantera. Un detalle que de alguna manera tanto General Motors como Chrysler lo sacaron prácticamente al mismo tiempo, tanto en el Cavalier como en el Neon, por ejemplo.
La guantera principal en el tablero es así, es bastante grande. 2 cajas de pañuelos de papel caben ahí sin ningún problema, o nuestros papeles y una caja de pañuelos de papel. Bastante bien ahí, aunque no tiene ningún tipo de compartimento específico para llevar objetos pequeños o algo así, pero bueno, bastante utilizable. En la parte superior, a pesar de que no tenemos como espacios cerrados, tenemos una charolita que se entiende que es tal vez para nuestras gafas. Podemos ahí poner otra vez pases de estacionamiento, tal vez pases de carretera para tenerlos más a la mano, o tal vez nuestra cartera. Y lo otro que tenemos aquí en la parte superior pues son luces de cortesía direccionadas para conductor y pasajero, todo como muy redondeado, como otra vez muy específico de estos autos de General Motors de los 90s. Los asientos no tienen ajuste de altura, solamente longitudinal y de inclinación del respaldo, aunque eso sí, el volante sí tiene ajuste al menos como de ángulo, que bueno, eso podría ayudar a tener una mejor posición de manejo, pero ya les comento desde un inicio que sí, los asientos se sienten como muy echados hacia atrás, hacia abajo, y un ajuste de altura sí nos vendría como muy bien para poder dominarlo mejor. En la parte trasera de este Sunfire sí se nota mucho que como que General Motors lo consideraba un auto pues personalista, solamente tal vez para 2 personas delanteras, porque acá atrás, a pesar de que parece que hay buen espacio, pues este asiento está en una posición donde yo manejaría, entonces está bastante echado hacia adelante. Una persona de 1.80 nos dejaría ya con el asiento prácticamente en las rodillas. El espacio de cabeza apenas suficiente para una persona como yo, de poquito más de 1.60. Y acá atrás, fuera de nuestros portavasos que podríamos sacar de la consola central, no hay muchas más amenidades. No tenemos reposabrazos central, no tenemos espacios de almacenamiento, los plásticos acá atrás ahora son todos duros, simplemente hay como una incisión aquí para que pongamos nuestro brazo. No se pueden abrir estas ventanillas como para que tengamos mejor ventilación, solamente hay unos ganchitos, pues obviamente como para que el conductor o algo así llevara sus prendas aquí de vestir. Entonces sí, una parte trasera muy escasa en cuanto a amenidades. Los asientos obviamente tienen el mismo tipo de acoginamiento y vestiduras que al frente. Son más bien duros, como con una inclinación echada hacia abajo, pero aparte de eso no tienen demasiado agarre lateral. Supuestamente 3 personas podrían viajar acá atrás, aunque yo creo que 2 personas son las que podrían viajar con suficiente comodidad. Y en cuanto a seguridad, pues tampoco teníamos cabeceras con ajuste de altura, solamente cinturones de seguridad de 3 puntos. Eso sí, teníamos anclajes para sillas de bebé acá atrás, bien para un auto de los 90s. Y poco más. Al frente sí teníamos 2 bolsas de aire, pero que eran específicas de esta versión GT, y frenos ABS, que eso sí, General Motors en la época se lo incluyó prácticamente a todos sus autos. Fuera de eso, estos asientos sirven para ampliar el espacio de la cajuela. Podemos abatir los respaldos en una configuración como 70-30 y así pues ampliar el espacio de la cajuela. Una cajuela que es suficiente, una maleta de 25 kilos cabe ahí, aunque tal vez justa, pero para hacer un coupé deportivo está bien, digamos. Y les digo, si abatimos el respaldo de estos asientos, pues podremos tener más espacio para llevar carga. No hay mucho más que comentar en el interior de este Sunfire, así es que ahora pasemos a manejarlo. Bien, manejando este Sunfire GT, me dice el dueño que el embrague posiblemente sea un embrague reconstruido o algo así, porque tiene un tacto como si fuera embrague de carreras, muy duro y corta como muy rápido. Entonces sí, no creo que sean las sensaciones originales de manejo, porque fuera de eso es un auto que se siente bastante cómodo en general, pero aún así la suspensión todavía absorbe bien las imperfecciones en el camino. Sorprendentemente no es tan suave como esperaríamos de un auto americano, y contrasta un poquito con, por ejemplo, la dirección, que esa sí es mucho más suave, aunque también, sorpresa agradable, no tiene un punto muerto tan pronunciado al centro. Y la palanca de cambios también tiene un tacto duro. Otra vez no sé si es la sensación original. Yo esperaría que ya estuviera
algo desgastada y hubiera sido un poco más suave de nueva. Y si no, si es un tacto que no sé, no me agrada demasiado. Es como plasticoso, a pesar de que las marchas sí están en donde esperaríamos que estén. Hay que hacer como mucho esfuerzo para meter cada una de ellas. Pero les digo, yo esperaría que es más bien por ya los años que tiene este auto. Lo que sí es que el motor, a pesar de ser el 2.2, tiene como muy buen torque desde bajas revoluciones. Entonces prácticamente en cualquier situación se siente suficiente. Podemos pasar topes en segunda velocidad, no hay que necesariamente bajar a primera. Y a pesar de, digamos, las marchas duras que tiene, las relaciones están muy bien escalonadas para un manejo en ciudad. La visibilidad es buena, la verdad, para lo que se esperaría de un auto de estos años y con estas formas como tan redondeadas. Hacia atrás, sorprendentemente, tenemos una muy buena visibilidad. No es tan fácil dominar las dimensiones del auto, a pesar de que es un auto pequeño, por estas formas muy redondeadas que eran como características de este auto. Entonces sí, a pesar de que atrás podemos ver, por ejemplo, el alerón y prácticamente todo lo que pasa a nuestras espaldas, simplemente no podemos ver en dónde está el final del auto. Hacia adelante es un poquito más fácil, pero otra vez tenemos esta forma de cuña que no hace que sea extremadamente fácil dimensionarlo. Y hacia los lados tenemos espejos que no son demasiado grandes, pero sí bastante cuadraditos, entonces también suficientes para tener una visibilidad aceptable. Y además de eso, los asientos que no tienen ajuste de altura y que les digo se sienten como ya bastante bajitos. Y ya que tomamos velocidad en una vía rápida de ciudad, llega sin demasiados problemas al límite, que es de 80 km por hora. Si le pedimos una aceleración un poquito más presta, reacciona bien, pero no diría que es el 4 cilindros más potente que hayamos manejado. Obviamente es un 4 cilindros naturalmente aspirado. 140 caballos de fuerza en la época estaban bien, superior a la media, digamos, de un Jetta que tenía 115 caballos de fuerza. Pero tampoco sorprendían. El Neon tenía 150 caballos de fuerza. La suspensión, les digo, se siente más firme de lo que me esperaba, menos permisiva con las imperfecciones en el camino, lo cual hace que la marcha no sea como lo cómodo que esperaba. Pero bueno, tomando en cuenta que era la división deportiva de General Motors, como que entiendo un poco que tuviera que diferenciarse de un Cavalier, por ejemplo, o algo así, con una suspensión a lo mejor un poquito más rígida y no tan pensada en la comodidad. Ahora, no es que sea molesto de ninguna manera, pero sí pensando en autos americanos, diría que no es la típica suspensión que viéramos en estos años. Y otra cosa que sorprende para bien es lo bien insonorizado que está en la cabina. Hay muy poco ruido de rodamiento, algo más de ruido de viento, pero el motor prácticamente no se escucha acá adentro. Si no fuera porque parece que tenemos un escape modificado, la verdad es que nada de ruido de motorización tendríamos aquí. Entonces, si los plásticos no fueran tan duros como lo eran en esta época para prácticamente toda la línea de General Motors, se sentiría una cabina de bastante buena calidad. En general, creo que este auto en 1995 pudo haber sido una buena opción, pero ya para 2004 se quedaba bastante cortito. Ya se notaban los
los años que tenía esta plataforma, y sobre todo porque General Motors pudo haber cambiado el diseño exterior, pero adentro se seguía sintiendo muy General Motors de los 90s, con plásticos duros, con ensambles que siempre tenían algún tipo de ruido. Al día de hoy pues estaba mucho más amplificado por los años, sino la verdad es que no eran los autos de mejor calidad del mundo, y comparado con ya los fuertes competidores que tenía como Toyota Corolla o Honda Civic, pues sí, la verdad es que fuera de a lo mejor un diseño más deportivo, la verdad es que no tenía muchas más cualidades mejores que esas competencias japonesas. Con eso en mente, dejaremos por aquí este video. Como siempre, si les gustó, les agradecería que me regalaran un like, una suscripción al canal o que lo compartan con sus amigos. Muchísimas gracias por verme y nos veremos en un próximo video muy pero que muy pronto. Hasta entonces.